A continuación vamos a hablar de un tema que realmente me apasiona. Es un tema en el que la institución está metiendo un esfuerzo muy importante de un grupo multidisciplinario para lograr llevar a cabo este sueño de crear un código sepsis. Consideramos que esta es una urgencia en Latinoamérica, es una estrategia prioritaria para nuestra región y por eso vamos a hablar a continuación de esto. Para iniciar, quisiera empezar con un caso clínico. Esta es una mujer de 62 años que ingresa por un cuadro de dolor torácico de una hora de evolución consistente en dolor torácico opresivo, retroesternal, irradiado a mandíbula y a miembro superior izquierdo, asociado a diaforesis y a náuseas. La paciente llega a urgencias y 2 horas más tarde le realizan este electrocardiograma. Me gustaría que de pronto alguno de los residentes me dijera qué ve en este electrocardiograma. Doctor Solano. Exacto, este paciente tiene un infarto con elevación del ST. La evolución de este paciente entonces llega a urgencias con los síntomas que les conté al inicio, le toman este electrocardiograma. A las 2 horas de su ingreso, 6 horas más tarde se inicia manejo antiisquémico y 18 horas más tarde es llevado a arteriografía coronaria. No sé qué opinión les merezca, creo que la cara de todos lo dice. Esto es falso, esto realmente no ocurre. Creo que todos ya llevamos en el ADN y todos llevamos instaurado en nuestros conocimientos que los pacientes con un síndrome coronario agudo se atienden rápido porque disminuimos su mortalidad de una forma importante con una intervención oportuna. Sin embargo, ¿qué pasa con los pacientes sépticos? Porque a los pacientes sépticos les demoramos tanto el inicio de antibiótico, de un drenaje de un foco infeccioso. ¿Por qué no hacemos lo mismo y no lo tenemos tatuado? Tal vez por falta de conocimiento. Quisiera continuar entonces contándoles cuál es el NNT para salvar una vida de un paciente con un infarto con un síndrome coronario agudo. Entonces, un paciente con un síndrome coronario agudo tiene un NNT de 44 cuando se realiza una angioplastia. Sin embargo, ¿saben cuál es el NNT de un paciente séptico cuando seguimos las guías del Surviving Sepsis Campaign? Es de 5 a 22, muchísimo menor, y aún así no la realizamos a tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Para iniciar entonces quiero continuar con algunas generalidades. La incidencia de los pacientes sépticos es de 200 a 400 casos por 100.000 habitantes. Se presentan 755.000 millones de casos de sepsis versus 735.000 de eventos coronarios agudos. Asimismo, podemos decir que cada 1 de 3 pacientes sépticos va a fallecer y la mortalidad oscila entre el 20 y el 40% en los países desarrollados. Sin embargo, ¿qué pasa en nuestros países? En los pacientes en vía de desarrollo, esta mortalidad asciende incluso hasta el 85%. En cuanto a costos, ¿qué implicaciones tiene? Aproximadamente tiene 23 billones de dólares por año, que son los datos que hay realmente en Estados Unidos, no en todos los países tenemos datos, y realmente quisiéramos saber cuáles son los datos a nivel económico en Colombia, sin embargo, no los tenemos. En cuanto al manejo del paciente séptico, entonces, ¿qué podemos decir? Que por cada hora que se difiere el inicio del tratamiento antibiótico, la mortalidad va a aumentar un 7.6%. Asimismo, podemos decir que el 22.7% de las muertes por sepsis tienen errores en su manejo, retraso en el diagnóstico o retraso en el tratamiento antibiótico o retraso en el drenaje de un foco infeccioso. Y este número, ¿cómo les parece? 1 de cada 8 muertes asociadas a sepsis son potencialmente prevenibles. Y la reducción de la mortalidad es del 40% en aquellos sitios en donde se estandariza el manejo del código sepsis y se sigue un bundle del Surviving Sepsis Campaign. Entonces, ¿por qué no existen códigos sepsis en el país? ¿O por qué no existen más frecuentemente en toda Latinoamérica? Es una pregunta difícil de responder, pero lo vamos a hacer durante la charla. Quisiera contarles entonces que a nivel intrahospitalario, la gran mayoría de las muertes, no solamente por causas en general, la más importante es la muerte por sepsis, incluso estando por encima de los pacientes oncológicos, incluso estando encima por los pacientes con falla cardíaca, con hemorragias, con taponamiento cardíaco. Esto es un número bastante alarmante y con el que no estamos haciendo absolutamente nada en nuestras instituciones. Asimismo, podemos decir que los pacientes sépticos se mueren mucho más en relación con cáncer sólido,
con falla cardíaca o con enfermedades oncológicas hematológicas. Entonces, estos son los pacientes que tenemos que tener en nuestro radar para diagnosticar de forma oportuna e iniciar un buen tratamiento de la sepsis en este grupo de pacientes. Y este es un número aún más triste y más alarmante. De los pacientes diagnosticados con sepsis, podemos afirmar que aproximadamente el 22.7% de las muertes son prevenibles. Entonces, este es un llamado grande para que todos empecemos a trabajar en nuestras instituciones en instaurar un código sepsis. La Organización Mundial de la Salud en el año 2017 lanzó una alerta debido a los números tan escandalosos que estábamos teniendo en relación con la muerte por sepsis y sacaron una serie de políticas. Dentro de las políticas que quiero resaltar es que se dio la indicación que las instituciones y en general las entidades gubernamentales debían promover que las instituciones y los sistemas de salud generaran equipos de respuesta para diagnosticar oportunamente la sepsis, que fueran equipos multidisciplinarios, pero equipos conformados para poder diagnosticar de forma precoz a estos pacientes. Esta es una imagen que reví justamente hace 2 días en el Simposio Mundial de la Sepsis. En este simposio, como les comentaba previamente, cada uno de los países estaba mostrando sus estrategias y sus números, qué desenlaces habían tenido después de haber iniciado las estrategias del manejo de la sepsis. Esta me llamó mucho la atención. Esta es una foto del Reino Unido en el que ellos han hecho un trabajo grandísimo, tal vez han sido de los principales líderes en el manejo del código sepsis, y ellos lo que decían era que habían no solamente concientizado al personal de la salud, sino que habían educado a los familiares y a los pacientes en general para que conocieran el término sepsis, para que entendieran que esto mata. Y quisiera mostrarles cómo en las ambulancias tienen este letrerito que pueden ver ahí que dice actuar rápido puede salvar 14.000 vidas de sepsis, y en la parte pequeñita que no se alcanza a ver están los criterios. Tiene fiebre, tiene taquicardia, tiene todos los síntomas para que la gente en general, no solamente el personal de salud, pueda diagnosticar un paciente séptico. En Colombia, ¿cómo estamos? Estos son datos del DANE del año pasado. La principal causa de muerte en Colombia es enfermedad isquémica, seguida de enfermedades infecciosas, que incluso supera las muertes violentas en nuestro país. Ay, no sé qué pasó con esto, pero me quedó grande. Bueno, ¿qué ha pasado? Porque tenemos cada vez más pacientes sépticos. Entonces, todos sabemos que la expectativa de vida en general ha aumentado en todos los países. Nuestro país no es la excepción, también ha aumentado la expectativa de vida. Asimismo, cada vez se diagnostican y se tratan mejor las enfermedades crónicas. Cada vez los pacientes con enfermedad renal, con hepatopatías, son manejados de una forma más adecuada y por lo tanto ha aumentado la sobrevida. Asimismo, se hacen diagnósticos más oportunos, han mejorado las técnicas quirúrgicas, pero lo más importante es que el tratamiento oncológico ha avanzado de una forma dramática en los últimos años, lo que quiere decir que los pacientes oncológicos viven más, pero asimismo son mucho más propensos a tener un proceso infeccioso por todos los medicamentos que vienen recibiendo. Estas son patologías tiempo dependientes. Todos sabemos que el código infarto es muy importante, que el código ACV es muy importante. Ya creo que a nadie se le pasa en urgencias un paciente que llegue con hemiparesia, que llegue con disartria o que llegue con cualquier otro síntoma, todos los diagnosticamos de forma precoz. Sin embargo, estos códigos tienen una característica y es que son códigos completamente reactivos. Entonces, a todos nos llega un paciente con dolor torácico, lo diagnosticamos rápidamente y le corremos. Llega un paciente hemiparético o disártrico, todos le corremos en urgencias. Pero ¿cuál es la diferencia con el paciente séptico? Desafortunadamente, hacer el diagnóstico precoz de la sepsis, que es donde el tratamiento es mucho más oportuno, no es sencillo. Los pacientes desafortunadamente nos llegan diciendo siempre que tienen un proceso infeccioso y el CIRS está relacionado con múltiples patologías y con múltiples enfermedades. Entonces, la diferencia del código sepsis, y es el reto grande de todas las instituciones que lo instauren, es que este es un diagnóstico completamente proactivo. En este tenemos que ir nosotros a buscar los pacientes en todas las áreas. Quiero resaltar que el 80% de los pacientes sépticos ingresan a partir de una sala de urgencias, sin embargo, el 11% de los pacientes llegan a partir de pisos generales de hospitalización y el 9% vienen de la UCI. Entonces, esta es un área muy grande en la que tenemos que abarcar y diagnosticar de forma proactiva a nuestros pacientes. En cuanto a esta proactividad, hay muchos distractores para poderlos diagnosticar.
el estado inmunológico del huésped, la edad, no es lo mismo un niño febril a un paciente de 90 años que no realiza tantos síntomas como todos ya sabemos, las comorbilidades que tenga el paciente, no es lo mismo tampoco un paciente oncológico a aquel paciente que no lo es, aquel que viene recibiendo fármacos previamente, por ejemplo quimioterapia, esteroides que cada vez son más utilizados o biológicos en múltiples enfermedades, y en búsqueda de esta proactividad se han creado múltiples scores. Todos conocemos el CIRS, el QSOFA, que inicialmente fue ganador, pero después salió por la puerta de atrás de todos los scores. En la UCI sigue siendo bastante importante el SOFA, el NEWS, y recientemente el NEWS 2 ha cobrado mayor importancia y es tal vez uno de los scores más utilizados para diagnosticar de una forma precoz al paciente séptico. Sin embargo, aún nos falta mucho por desarrollar en esto para tener un score con mayor sensibilidad y especificidad que nos permita identificar de una forma oportuna a estos pacientes. Ahora bien, habíamos hablado de los otros códigos y quiero hacer el paralelo porque es la forma más fácil de todos concientizarlos de la importancia de esta. Y hablábamos que el código infarto, listo, el código infarto todos lo diagnosticamos y tiene su epicentro en hemodinamia. Estos pacientes todos deben ir a hemodinamia por las razones que ya todos conocemos. El código ACV entonces lo diagnosticamos también, imágenes, hemodinamia, trombolisis o cualquier intervención que en este momento requiera. Sin embargo, díganme cuál es el epicentro del código sepsis. El epicentro del código sepsis es absolutamente todo el hospital. Urgencias, pisos de hospitalización, unidad de cuidado intensivo, y esto requiere una gran cantidad de trabajadores y de personas involucradas en la instauración de este. ¿Por qué? Porque esto va el ortopedista, el emergenciólogo, el intensivista, el internista, el ginecólogo, el pediatra, todo el mundo es un actor muy importante para el desarrollo de este. Dado esto, se creó la necesidad de generar grupos de respuesta rápida. La literatura en general apoya y promueve que se generen grupos de respuesta rápida en todas las instituciones. ¿Qué pasa con los grupos de respuesta rápida? Idealmente deberían funcionar así y de hecho en muchos sitios, sobre todo en el Reino Unido, en Alemania y en España, funciona de la forma en que se los voy a explicar, y es que los enfermeros jefes en piso o en urgencias o en la unidad de cuidado intensivo pueden diligenciar todos los ítems para medir un NEWS 2. ¿Qué pasa? Inicialmente todos los enfermeros, y esto ya está medido, se quejaban que era otra carga asistencial, que ahora les tocaba medir una escala nueva, que era muchísimo más trabajo. Sin embargo, esto se midió. Los enfermeros se demoran 10 minutos midiendo un NEWS 2. ¿Qué pasa? Si medimos un NEWS 2, podemos alertar rápidamente al grupo de respuesta rápida y tener una solución para este paciente. Sin embargo, si el enfermero jefe no se gasta los 10 minutos llenando ese NEWS 2, pues entonces el médico tratante le va a decir: jefe, por favor, cada hora esté tomándole signos vitales. Jefe, por favor, me avisa si llega a tener fiebre, me avisa si se cuelga en gasto urinario. Entonces está medido que si los enfermeros alertan y llenan en 10 minutos el NEWS 2 y alertan al grupo de respuesta rápida, se van a ahorrar todo el resto de desgaste de estar haciendo toda la mañana las mediciones y estar llamando a pedir que los ayuden a los pacientes. ¿Cómo es la forma ideal que esto funcione? Entonces, el enfermero llena el score. Lo que se hace en Europa y en Estados Unidos y Australia es que este NEWS 2 está asociado a la historia clínica digital de los pacientes. A partir de esto hay una alerta. En esta alerta, idealmente, debería salirle a los médicos de la unidad de cuidado intensivo. Esto siempre es liderado por cuidado intensivo, nunca es liderado por otra especialidad. Sin embargo, tener un médico intensivista sentado solamente viendo las alertas del NEWS 2, pues sabemos que no es sostenible en el tiempo. Idealmente debería ser así, y la solución ¿cuál sería? Pues que este médico intensivista fuera a valorar al paciente e iniciar alguna conducta, iniciar antibiótico, iniciar reanimación volumétrica o trasladarlo a la unidad de cuidado intensivo, como bien está establecido en los bundles. ¿Qué se han inventado en el mundo para que esto sea mucho más fácil de realizar? Entonces hay aplicaciones que están asociadas al sistema hospitalario que permite que al intensivista que esté de turno le llegue una alerta a través de una aplicación que diga: paciente de la 4044 tiene un NEWS 2 superior de 6, por favor vaya y véalo. Esto es lo ideal. Sin embargo, aún nos falta mucho camino para lograrlo. Acá en la institución tenemos un grupo de respuesta rápida que es liderado por el doctor Palomino, que funciona bastante bien. Sin embargo, aún nos falta muchísimo en la automatización y en integrar la inteligencia artificial para lograr que esto sea una realidad.
Todos sabemos y conocemos de memoria los bundles del Surviving Sepsis. La idea no es repasar cada uno de ellos, sin embargo, sí recordar que todos los tenemos claros. Si a todos nos hacen un examen hoy de cuál es el bundle del Surviving Sepsis Campaign, estoy segura que todos los pasamos, pero estoy segura que en todas las instituciones no se cumplen los tiempos que deberían ser. Entonces, ¿qué dicen las guías del Surviving Sepsis? Ellos, dentro de sus recomendaciones en las últimas guías, incitan a que todas las instituciones generen unos grupos de cuidados sépticos que mejoren la adherencia a cada una de las recomendaciones y que estandaricen el tratamiento del paciente infectado. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Qué es el Código Sepsis? El Código Sepsis es un protocolo de actuación clínica estandarizado y ordenado en el tiempo que marca de forma asertiva la actuación médica en el paciente séptico. Esto es lo más importante, estandarizado y ordenado, que realmente nos puede hacer la diferencia en los desenlaces de nuestros pacientes. Todos sabemos que en general en cualquier código hay muchos objetivos, sin embargo los objetivos del Código Sepsis es tener un diagnóstico precoz, una optimización del tratamiento, evitar la variabilidad intermédicos, hacer una gradación adecuada del sistema, quiere decir que el paciente se ubique en donde tenga que estar, en sala de reanimación, si puede continuar o no en piso de hospitalización, si debe ser trasladado o no a la unidad de cuidado intensivo. Asimismo, deben haber programas de divulgación y formación y evaluación de los resultados. Esto creo que es en lo que más fallamos en Colombia y nuestra institución no es la excepción. ¿Qué pasa? En general se ha vuelto parte de la práctica clínica que un internista inicie hoy un manejo para una infección de vías urinarias o que el quirúrgico, ya sea ortopedista o un cirujano, inicie manejo para una infección del sitio operatorio. Sin embargo, como eso se ha vuelto rutinario, todos esos datos no están medidos. Nadie tiene todos esos datos en una sola base para saber cuáles son nuestros tiempos y nuestra oportunidad en el manejo de estos pacientes. ¿Por quiénes debe estar conformado el equipo? Médicos y enfermeros de la unidad de cuidado intensivo, siempre liderado en general por intensivistas. Sin embargo, como lo dijo Freddy inicialmente, esto dista mucho de ser un solo protagonista. Esto es un grupo multidisciplinario que requiere sí o sí del trabajo de microbiología, de enfermería, de infectología, de emergencias y de concientizar al 100% de la población hospitalaria. Asimismo, pues microbiólogos, como les dije, químico farmacéutico, terapeutas respiratorias, y esto es muy importante, el personal administrativo y en general los gestores gubernamentales deberían estar concientizados de la importancia del Código Sepsis para que puedan apoyar a que el sistema de salud pueda llevar a cabo esta instauración. Este es un paralelo del Código Infarto y del Código Sepsis. Simplemente quería resaltar que en todos los códigos debe haber una sospecha, una evaluación, una activación como tal, unas metas instauradas y un inicio de la reanimación de este grupo de pacientes. Hablando de las fases, entonces vamos a tener una primera fase de detección, un diagnóstico eminentemente clínico, y este es el reto que les decía. Si el clínico no sospecha esto y estamos esperando hasta que el señor de 90 años haga fiebre, haga taquicardia, haga leucocitosis, pues estamos realmente mal en la sospecha clínica. Y esta es la razón por la que todos debemos concientizarnos en absolutamente todas las áreas del hospital para tener una perspicacia y decir, este paciente no me gusta, yo creo que se puede complicar, e ir adelantándonos antes que el paciente entre en un choque como tal. Segundo, la activación, entonces sepsis más disfunción de un órgano, medición siempre de la hiperlactatemia, y esto puede ser muy debatido. Sin embargo, en los códigos que ya hay instaurados y en la literatura lo que uno encuentra es que aquellos criterios de exclusión son los pacientes con limitaciones del esfuerzo terapéutico, aquellos con un deterioro cognitivo severo o aquellos con enfermedad terminal. Con esto no quiero decir que estos pacientes no se van a tratar y que no se les va a dar antibiótico, simplemente son pacientes que no entran dentro del grupo de código sepsis como tal. En cuanto a la activación, entonces tenemos una cadena de sucesos que son pues claramente evidentes y lo que todos conocemos de acuerdo a los criterios clínicos y a los signos y síntomas que pueda presentar el paciente. Sin embargo, una vez se da la activación del código, podemos decir varias cosas. Entonces debe haber una administración precoz de antibiótico empírico, toma de cultivos y drenaje de foco infeccioso, mejorar la perfusión tisular, evaluar la respuesta a cada una de las intervenciones que hemos hecho, evaluar la indicación de si este paciente tiene disfunción o no y debe ser o no trasladado a la unidad de cuidado intensivo, y si va a requerir o no la instauración de nuevos accesos vasculares.
Como les dije antes, la gran mayoría de los pacientes de código sepsis ingresan por urgencias, aproximadamente el 80%, y es por eso que estos pacientes también deben ser evaluados de forma oportuna por aquellos médicos que trabajan en APH. Todos los médicos en APH muchas veces manejan a los pacientes de una forma muy pasiva y, como les dije, el pilar del código sepsis es la proactividad. Esta es la cadena de supervivencia. Entonces este es el manejo inicial para las primeras 6 horas, la detección del foco infeccioso, medición del SOFA, NEWS2, medición del lactato, control del foco séptico, toma de cultivos antes de 1 hora y drenaje del foco infeccioso antes de 6. Asimismo, mejorar la volemia, administración de líquidos endovenosos. La idea no es aquí revisar las guías como tal, pero para un resumen bastante ejecutivo de cómo debería ser el manejo inicial. Revaloración de la volemia, en mi opinión acá debería estar incluido la ecografía, sin embargo pues hasta ahora no está incluida. La monitorización, signos vitales y lactato siempre continúa siendo muy importante, y inicio de soporte vasopresor y traslado a unidad de cuidado intensivo si así se considera. Recordemos siempre que esta famosa frase que todos conocemos, el tiempo es vida, y esto es real. Este es el resumen en general del código sepsis. Y a continuación quisiera mostrarles qué dice la evidencia en aquellos países que han logrado instaurarlo como tal. Entonces, este es un estudio que se desarrolló en Nueva York. Este es un famoso caso que se llamaba Rorris, que es de un niño que sufrió una erisipela y el paciente falleció, y a raíz de esto hubo una campaña mediática muy grande por parte de sus familiares e incitó a que el Estado de Nueva York instaurara el código sepsis desde hace varios años. Antes y después de la instauración fue el objetivo de medición de este estudio, en el que se incluyeron 185 hospitales desde el año 2014 al 2016, en el que se midieron 91.350 pacientes con sepsis. ¿Qué hallazgos tuvieron? En aquellos sitios, a partir de la instauración del código sepsis, hubo un aumento significativo en la adherencia a los bundle en las 3 horas y en las 6 horas. Esto fue un aumento estadísticamente significativo de 53.4 a 64.7% en las 3 primeras horas, y en las 6 segundas horas del 23.9 a 30.8%. ¿Qué pasó en cuanto a la mortalidad? En cuanto a la mortalidad también los desenlaces fueron favorecedores, hubo una disminución estadísticamente significativa de la mortalidad solamente con la instauración del código sepsis, ninguna otra estrategia se llevó a cabo. Sin embargo, también hay otros estudios que muestran lo contrario. Este es un estudio realizado en Alemania, en el que también se evaluaron 74 hospitales del año 2016 al 2018, antes y después de haber instaurado el código sepsis. Desafortunadamente, en el estudio no hubo una disminución en el tiempo de estancia hospitalaria ni una disminución en la mortalidad. Sin embargo, lo que sí se pudo objetivizar ahí es que no se siguió de forma adecuada el bundle como tal. ¿Por qué? Los médicos y en general enfermería y todo el personal informó que era por falta de tiempo, por un déficit importante de personal en sus instalaciones y que había una ausencia de participación de diferentes departamentos. Entonces, esta es la razón por la que, si no hay un compromiso institucional y de las diferentes áreas, pues el código sepsis no puede funcionar. Tiene que ser un compromiso generalizado de cada una de las instituciones. Me podría quedar toda la mañana mostrándoles diferentes estudios, sin embargo, solamente les voy a mostrar un par más. Este es un estudio realizado en España en el que se evaluaron también 1.121 pacientes en 4 años, también antes y después de la instauración del código sepsis. Este llevó a una disminución de la mortalidad del 24 al 15% y a un aumento gradual en el reporte y en la activación del código como tal. Asimismo, podemos decir que con la instauración del código sepsis, este es otro estudio, podemos ver varios resultados. Este es un estudio bastante interesante en el que se aumentó la medición del NEWS, pero también se aumentó de una forma bastante significativa la adherencia a los bundle. Hubo una implementación del paquete y se mejoró el cumplimiento de metas en cuanto a la toma de cultivos, en cuanto al inicio de antibióticos, a la medición del lactato y a la reevaluación del paciente séptico. Asimismo, hubo un tiempo menor desde que se diagnosticó la sepsis y que el paciente fue trasladado a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, este es otro valor que puede realmente cambiar los desenlaces de esto. Este es un metaanálisis también grande, 50 estudios observacionales. Definitivamente hubo mayor adherencia a los bundle en las 6 horas y una disminución importante en la mortalidad de los pacientes. Creo que la evidencia es lo suficientemente clara para darnos cuenta que si hay una adecuada adherencia y un compromiso institucional,
realmente pueden mejorar los desenlaces de los pacientes sépticos, teniendo en cuenta los números que hablamos al inicio y contándoles la mortalidad tan importante que conlleva a estos pacientes. Sin embargo, pues hasta aquí todo suena maravilloso, pero también hay limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene entonces el código sepsis? Son varias y la primera de ellas es la resistencia antimicrobiana, tal vez uno de los problemas más grandes que hay ahorita en salud pública y a los que todos le tememos. Esta resistencia pues cada vez cobra mayor importancia, sin embargo, ¿cuáles son las medidas para disminuirla? Pues las medidas son la instauración de grupos de stewardship y los grupos de prueba que ya por ley pues todos deberían estar instaurados en todas nuestras instituciones. Asimismo, dentro de las limitaciones les puedo decir que el escalonamiento antibiótico de los pacientes que entraron dentro del código sepsis no estaba indicada en el 36.2% de los pacientes en los estudios que se han realizado. Asimismo, tampoco hubo criterios suficientes para la activación del código y una limitante grande es que el CIRS sigue siendo desencadenado por múltiples patologías clínicas y es por eso que el juicio clínico sigue siendo lo suficientemente importante para poder ingresar a estos pacientes en el código sepsis. Importante que también hubo falsos positivos del 37.8%, sin embargo, y en mi opinión, que hayan más falsos positivos no es el problema, muy fácil sacarlos después, muy fácil después simplificar o retirar el antibiótico si no estaba indicado. Y la otra complicación es lo que nos hablaba la doctora Aura Lucía de los clostridioides, que cada vez son un problema de mayor importancia a nivel institucional. ¿Qué pasa? Entonces todos conocemos todas las recomendaciones, todas las guías y lo que está pasando es que el personal asistencial también está trabajando a la defensiva. Tengo que poner antibiótico antes de tanto, tengo que cultivar antes de tanto y también nos estamos pasando muy hacia el otro lado. Se están cultivando más los pacientes de lo que debería y el problema es que no está estandarizado. Si esto lo tuviéramos más claro y más estandarizado, así como lo vimos inicialmente en el código infarto, estos resultados tal vez podrían ser diferentes. Importancia, en todas las instituciones debe haber un programa de stewardship que en aquellos pacientes que no estaba indicado el escalonamiento antibiótico o que de hecho no estaba indicado el inicio de terapia antibiótica, podamos simplificarlo o retirarlo si es el caso. Por eso la importancia de los PROA en cada una de las instituciones. ¿Cuál es el reto más grande? Mantener la motivación del equipo, alcanzar la implementación del código sepsis y poderlo mantener como tal en el tiempo. Para concluir, entonces debo decirles que el fortalecimiento de los grupos de respuesta rápida en las instituciones es crucial para el diagnóstico oportuno. Este es un llamado para todos aquellos que vienen de otras instituciones para que promuevan la creación del grupo de respuesta rápida liderado por las unidades de cuidado intensivo. El código sepsis es una estrategia prioritaria en países en vía de desarrollo, ya que vimos la diferencia en mortalidad de los países en vía de desarrollo versus aquellos que no lo son. Se requieren scores de mayor sensibilidad y especificidad. Debemos reforzar la educación del personal asistencial en el conocimiento de la sepsis y en el uso racional de los antibióticos y siempre es importante que el clínico debe empoderarse para retirar sin miedo y escalonar o simplificar la terapia antibiótica siempre y cuando sus conocimientos así lo permitan o si no con el grupo de prueba que está instaurado en todas las instituciones por norma. Esto era todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias.